El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos registrando cada uno de los certámenes y eventos que suceden en el municipio de Andes. Hoy llevaremos hasta la comodidad de sus hogares lo que fue el Foro de Paz para la Mujer realizado por Cormapa y con Ciudadanía en la Ciudad de la Educativa y Cultural Mario Aramburu Restrepo. Muchas gracias por estar en este espacio. Sabemos que las agendas son muy complicadas para todos ustedes y más en esta época del año. Desde la Corporación de Mujeres en Acción por Andes, como ya lo dijo Sara, estamos desarrollando esta iniciativa Mujeres para la Paz, Paz para las Mujeres, un tema que nos convoca hoy a todos como sociedad, más con los últimos acontecimientos tan lamentables que hemos presentado en el municipio. Hoy en este foro queremos dar un mensaje que la paz no es solo un tema de no tener armas ni de una guerra. La paz empieza desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde la relación que tenemos consigo mismos. En este momento en Andes y en la sociedad en general nos vemos enfrentados a un problema de salud mental, que es un problema de salud pública, que las instituciones se quedan cortas para atender porque nuestros esfuerzos como instituciones, como organizaciones de la sociedad civil, digamos que son muchos, pero no alcanzan de una manera integral al ser humano como tal. Estamos en una sociedad que nos hemos enfocado en lo externo, pero estamos desconociendo la parte interna, la salud mental, la parte integral del ser humano, y por más esfuerzos que hemos hecho las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, vemos hechos tan lamentables como el que sucedió con Paula Andrea, que nos ponen a pensar y a reflexionar qué pasa con el ser humano como tal. O sea, qué puede pasar por la cabeza de una persona cuando comete estos actos, ¿cierto? Entonces la invitación, y no quiero pues como extenderme mucho en este tema, la invitación es a revisarnos como personas también, a volver a nosotros mismos, a nuestro ser como tal, a las conexiones espirituales que tenemos y también aprovechar todas las ofertas institucionales que son amplias y que han posibilitado que muchas mujeres puedan salir de escenarios de violencia como tal. Hoy quiero, para iniciar este foro, leerles un ensayo que escribió Paula Andrea, la niña que fue víctima de feminicidio. Es un ensayo que nos parte el alma, porque es como si ella presintiera la situación de violencia por la que podía atravesar. También queremos, desde la Corporación de Mujeres en Acción por Andes, enviarle toda nuestra luz a Paula Andrea, pedirle perdón como sociedad, porque este es un asunto que como sociedad nos corresponde a todos, a hombres y a mujeres, y pues nuestra solidaridad con su familia. A continuación voy a leer el ensayo que generosamente nos compartió la profesora Sandra Blanquicet y que es de autoría de Paula Andrea. El género femenino ha sido durante años signo de fragilidad y menosprecio por parte de la sociedad, ya que el patriarcado se ha encargado de hacer ver a las mujeres solo como un objeto sexual, que no tiene derechos y que no puede pensar ni actuar por cuenta propia. Situación que ha dado paso a un grupo de mujeres, las cuales crearon un movimiento de mujeres para la liberación de este mismo género. Gracias a este movimiento, muchas mujeres de diferentes edades se empoderaron y decidieron cambiar una sociedad completamente machista que no ha dado paso a que la mujer desarrolle sus propios pensamientos y acciones. Este hecho me lleva a reflexionar que no solo las mujeres se han visto afectadas por el pensamiento machista, los hombres también tienen que reprimir sus sentimientos por el temor del que dirán. El movimiento feminista está ayudando a que muchas mujeres salgan de este círculo en el cual se encuentran por pensamientos que le han inculcado desde sus hogares. Se sienten incapaces de sobrevivir y valerse por sí mismas.
Se considera a la mujer como un ser que se creó para servir al otro, satisfacerlo. Son maltratadas, abusadas sexualmente, hasta el punto de encontrarlas muertas en la calle o en las mismas casas. En los diferentes medios informativos, día a día nos encontramos con noticias desgarradoras en las cuales es difícil dejar de pensar que aún tenemos mucho por cambiar. Las principales noticias son de mujeres asesinadas, violadas y maltratadas por sus compañeros sentimentales, y en la mayoría de estos casos la justicia deja estos casos archivados. Y solo se hace alusión a estos cuando se encuentra una mujer asesinada. No solo deja incertidumbre y temor a las demás mujeres, sino que se siguen sintiendo sin protección, solo por el hecho de que el Estado no le ha dado interés necesario a esta problemática. Y es aquí donde las mujeres que están siendo maltratadas no dan el paso necesario para salir de ese infierno en el cual viven, ya que su principal miedo es que las autoridades no le den el suficiente acompañamiento y que por querer salvarse de un hombre abusador su vida se acabe. Mediante esto es que yo como ser humano me pregunto, ¿por qué las autoridades del Estado y los gobiernos no crean soluciones para estos casos, no apoyan más a las mujeres que quieren salir adelante por méritos propios? Y lo más importante, ¿por qué no se han creado leyes que brinden la protección necesaria a la mujer? Constantemente se observa cómo en los diferentes ámbitos de la vida la mujer se siente insegura. En el trabajo se encuentran casos de acoso sexual, en las calles no son respetadas, la inseguridad de vestirse como les gusta, la sensación de no llegar con bien a su casa, hacen que se sienta que no se ha avanzado lo suficiente en esta lucha. Por esta razón me parece totalmente injusto que se ataque a las mujeres que están luchando por nuestros derechos, no solo por la mujer, sino también porque el hombre se libere de estos pensamientos de no poder expresar sus sentimientos, ya sea hacia otro hombre, o solo porque si éste llora inmediatamente se le considera afeminado y lo apartan de su grupo social. Pensamientos totalmente radicales de otras épocas, donde no se le daba al ser humano la oportunidad de dejar libre su alma. Por otro lado, lo que pasa en Afganistán deja claro por qué el feminismo es un movimiento importante de talla mundial. En el país las mujeres son maltratadas como máquinas de reproducción y satisfacción sexual. La inseguridad y la falta de leyes que ayuden a la mujer son preocupantes. El ver a nuestro género suprimido de los derechos que tanto les ha costado, el sentir que aquella lucha que se ha tenido durante tanto tiempo se ha perdido solo por un país donde sus líderes deciden sin conciencia el futuro de una sociedad, donde se ven pensamientos totalmente machistas y sin ética, me pone a pensar que aún en este siglo sigue existiendo mucha falta de información. Duele ver a las mujeres que de un día para otro tuvieron que dejar sus sueños para sobrevivir y apegarse a las leyes a las cuales no están de acuerdo, pero deben aceptar si quieren seguir vivas. A todos ustedes muchas gracias por asistir. Y a ustedes muchas gracias por ser ponentes en este foro. Bienvenida, muchas gracias por asistir a este tipo de espacios, todos lo necesitamos y lo que me trae acá más que todo es que yo soy mujer, soy mamá, soy hija y nos tenemos que solidarizar y buscar soluciones entre todos. Bueno, la Corporación Más Humana es una corporación. Somos una organización no gubernamental de origen colombiano con sede en la ciudad de Medellín. Incluso el representante legal de la corporación es un andino. Tengo el placer de llevar más de un año con la corporación, en donde hemos desarrollado diferentes proyectos de enfoque social. Nosotros contamos con capacidad técnica, administrativa y logística para operar proyectos enfocados en disminuir la inequidad social en todo el territorio nacional. Nuestra misión, enfocar nuestros esfuerzos en aras de restablecer la equidad social, buscando suplir las necesidades básicas insatisfechas de la población vulnerable, a través de un acompañamiento técnico, jurídico y logístico y psicosocial que mejore las condiciones de vida bajo los conceptos del derecho internacional humanitario. ¿Cómo nos vemos? Para el 2030 la Corporación Más Humana se consolidará como el mejor aliado de las instituciones públicas y privadas en la formulación y ejecución de proyectos que busquen la disminución de la inequidad social en el país.
Nuestra política de calidad, la Corporación Más Humana es una organización sin ánimo de lucro que establece acciones positivas en pro de la innovación y la responsabilidad social, con el fin de disminuir la inequidad y viabilizar escenarios de desarrollo de la población, operando de manera clara y eficiente convenios, proyectos y programas que promuevan los objetivos de desarrollo del milenio adoptado por las Naciones Unidas. Acá un poquito pues como de lo que hicimos el año pasado en el municipio de Concordia, en donde desarrollamos el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Trabajamos con diferentes grupos poblacionales en temas de seguridad y convivencia. Hicimos un intercambio con la policía de juguetes bélicos, con toda la población concordiana. Visitamos muchas veredas del municipio, trabajamos con grupos de mujeres, adultos mayores, grupos juveniles. Estuvimos también en los barrios del municipio. Y para estos últimos meses del año estamos en un proyecto de salud mental. Es un proyecto piloto en el que ya hicimos intervención con líderes de juntas de acción comunal, con los docentes del municipio, y este próximo domingo vamos a hacer la intervención con los deportistas, con los adolescentes deportistas, y finalizamos con el grupo adulto mayor. Muchas gracias. La paz es mucho más que la ausencia de guerra. La paz no puede existir desligada del bienestar de las mujeres y niñas, puesto que la reducción de la violencia de género es uno de los principales desafíos en la construcción de paz. Las dinámicas delincuenciales posteriores a la desmovilización y acuerdos de paz de las AUC y de las FARC representan disputas territoriales de grupos armados ilegales para el control de la cadena de producción, comercialización y tráfico de estupefacientes, generando amenazas, riesgos y afectaciones sobre los derechos humanos de la comunidad y su seguridad. Por otro lado, persisten patrones de discriminación, uso y justificación de violencias basadas en género desde los diferentes escenarios sociales, institucionales, políticos, económicos y domésticos que invisibilizan y desestiman sus efectos en la seguridad territorial. Hoy en día tenemos nuestro entorno como un escenario de riesgo donde se desarrollan diferentes disputas por interés para obtener el control del territorio, lo que ha incidido en la actual dinámica presentada, donde se ha perpetuado diversas acciones violentas que configuran el mapa de conflictividad y disputa armada, generando homicidios, desplazamientos forzados, amenazas, explotación sexual y comercio de mujeres y niñas, entre otros. Estas vulneraciones de los derechos humanos representan un atentado contra la vida, la libertad e integridad física de toda la población en general, y particularmente a las mujeres, ya que es un hecho que durante mucho tiempo el conflicto armado colombiano ha tomado el cuerpo de la mujer como un botín de guerra, dejando un sinnúmero de víctimas, reforzando así las violencias basadas en género. Esta violencia contra la mujer ha sido usada como un mecanismo de dominación y poder, violencias en las que salen modalidades como la violencia doméstica, la violencia ejercida por sus parejas, que muestran como una máxima expresión de cifras alarmantes de feminicidios. Pero además de esto, el conflicto armado se ha incrementado el número de mujeres violentadas por todos los actores armados del conflicto. Dicho esto, damos nuevamente un agradecimiento especial a todos ustedes por asistir a este foro público municipal, Mujeres para la Paz, Paz para las Mujeres. Esperamos que a través de este espacio se comprendan cuáles son los desafíos dentro de este camino hacia la paz, camino que por supuesto debe ser alineado a partir del logro de la igualdad de género, además del fortalecimiento del rol de todos los actores de la sociedad en el desarrollo de la paz, dentro de las agendas públicas, pero también desde la construcción de paz con nosotros mismos y con el otro. Dicho eso, le doy la palabra a mi compañera María Fernanda, moderadora principal de este encuentro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Les agradecemos a todos su participación en este foro. Tenemos una invitada muy especial, Luz Mary Arias Muñoz,
antropóloga y magíster en desarrollo humano, especialista en género y políticas públicas. Actualmente hace parte del equipo de trabajo de la corporación Vamos Mujer en calidad de gestora del conocimiento. Hoy va a presentar una reflexión a través de una ponencia titulada Trascendiendo el diagnóstico y analizando las subjetividades y modos de resistir de las mujeres. Bienvenida a este espacio. Dale. Y recuerden que al final de las ponencias se hará un espacio de conversación en torno a las preguntas formuladas por el público. Bueno, aquí tengo mi reloj para no pasarme del tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Cormapa y a todas las personas y autoridades que se encuentran hoy acompañándonos aquí en este espacio tan espectacular. Yo le decía a la representante de la personería que me parecía un espacio maravilloso contar con un escenario tan importante en el que podamos sentarnos a conversar, en el que podamos sentarnos a hacer un homenaje tan importante como el que estamos haciendo hoy. No solamente a Paula, sino también a todas las mujeres que día a día son violentadas, ¿no? Hoy estamos recordando todo, y todos los días nos pasa eso, quisiéramos no hacerlo, no tener que hacerlo, pero seguimos en esta lucha hablando y trabajando en pro de la defensa de la vida y de los derechos de las mujeres. Hablo en representación hoy de la Corporación Vamos Mujer y la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, los dos loguitos que ustedes ven ahí abajo. Como instituciones llevamos 20 años, este es el 20º informe. Estamos a ustedes presentándoles casi que de manera de primicia, porque no lo hemos lanzado todavía. Lanzamos este informe el 30 de noviembre en Medellín y muy gustosamente quisimos hoy acompañar a las compañeras de Cormapa, socializando y motivándoles, haciendo como un abrebocas de lo que este informe nos está revelando, es decir, lo que nos está contando nuevamente después de 20 años. 20 años hemos sido persistentes tratando de que la sociedad y el Estado no olvide todo lo que nos pasa día a día a las mujeres, y aún así seguimos teniendo casi que los mismos vacíos con los que partimos en temas de información, agrupación de la información, comprensión del problema. Entonces yo les voy a compartir algunas reflexiones acerca de lo que nos hemos encontrado, pero antes de empezar a hacerles como esta reflexión, solo quería decirles 3 cosas que Paula ya nos dijo en su ensayo, a través del texto que nos compartieron ahora. ¿Qué nos devela el feminismo? ¿Qué nos está diciendo el feminismo como teoría política y cultural? Que las mujeres hemos sido tratadas por la sociedad y por la historia como no humanas. No hemos sido humanas. Por lo tanto, hemos sido consideradas social y jurídicamente sin derechos. Y eso lo hemos recogido a través de la historia de la humanidad, ¿cierto? Mujeres sin derechos, en casi todas las partes del mundo, no solamente acá. Esto ha justificado entonces que nada de lo que se haga contra las mujeres puede ser tratado como un crimen contra la humanidad. De allí nuestro esfuerzo permanente por ser escuchadas, por ser humanas, por tener un derecho humano, y que en nuestra condición de humanas seamos tratadas con humanidad. Esta situación ha producido una violencia estructural y moral en contra de las mujeres. Y podríamos seguir hablando muchísimo de los orígenes, ¿no?, de estas violencias estructurales. Me dice, todos los días avanzan, es muy poco lo que disminuye. Y el avance o la disminución no dependen realmente mucho de las cifras, ya nos vamos a dar cuenta de ello. Quiero entonces, si quieres, arrancamos, compañerita. Miremos entonces, en esta 20ª edición, nosotras hemos insistido mucho, estamos tratando de trascender los datos, las cifras.
porque las cifras se nos presentan, inclusive a veces hasta nos parece un poco absurdo cuando en los consejos municipales las personas que dan las cifras dan un montón de cifras y después se van a tomar café, ¿cierto? Dan un montón de cifras, ay, disminuyó el 60%, disminuyó el 20%, ¿y eso qué nos dice? Nosotras nos preguntamos todo el tiempo, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos en las vidas de las mujeres y de las familias y de los hombres también? Entonces, nosotras por eso aquí queremos como compartir en torno a los 3 grandes crímenes, delitos de violencia contra las mujeres. Vamos a compartir algunas de las reflexiones que nos ha hecho este informe, porque por ser un informe conmemorativo, nosotras hemos hecho como un pequeño balance en estos 20 años que hemos encontrado en relación a cada uno de estos fenómenos. En cuanto al feminicidio, ya lo estamos viendo hoy acá, es el fenómeno de violencia suprema contra las mujeres. Ninguna, ni una sola muerte violenta contra las mujeres se justifica, ni una sola, que evidencia el sistema sociosexual patriarcal para mantener relaciones de desigualdad. No hay aspecto más desempoderante para las mujeres que la violencia que se ejerza contra ellas en cualquiera de sus modalidades. Vamos a mirar en este gráfico que sigue. En estos últimos 10 años, miren el gráfico de historia de homicidios a mujeres en Antioquia, ¿cierto? Uno diría, va para arriba, va para abajo, sube, baja, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? De 239, hoy tenemos 166 y no 239, prevalece. Sigue, por favor. El análisis sobre las cifras frente a las muertes violentas contra las mujeres en Antioquia en los últimos 10 años nos permite concluir que hay una variación en el fenómeno y que no puede hablarse de aumento o disminución en el registro año tras año, y que no hay una constante que nos permita deducir la efectividad de las políticas que se han adoptado frente a este fenómeno. Una se pregunta, debería ir es para abajo, pero aún así el dato no nos dice todo, porque no siempre tendremos la certeza de cuántas mujeres mueren por el solo hecho de ser mujeres en el día a día, solo las que se denuncian o las que conocemos por los medios. El ideal sería siempre, sin lugar a variación, el que hemos adoptado con nuestra consigna, vivas las queremos. Por otro lado, nos encontramos en términos de cifras, no voy a pasar mucho por las cifras porque las cifras no nos dicen demasiado, y me disculpan ahí, eso tan chiquito que se ve ahí. Solo para comparar, estamos haciendo un pequeño comparativo 2021-2022. En el 2022 solo tuvimos datos, le puedes ajustar un poquitico allá no, en el video in, el lente. En el 22 solamente pudimos obtener una pequeña información hasta mayo, julio, datos de la policía y de medicina legal. En el caso de Suroeste se identifica en todos los 3 delitos, feminicidio, violencia intrafamiliar y violencia sexual, como el tercero de las subregiones de Antioquia, después de Medellín y de Oriente, el tercero de más datos. Y aún así los datos que tenemos, por decir algo, en feminicidio de 2021, la Policía Nacional dice que fueron 26, la medicina legal 22 y el Observatorio de Asuntos de las Mujeres 26, no debería haberse sino un solo dato, ¿verdad? Los datos siguen siendo muy inexactos, muy imprecisos, y así es muy difícil trabajar con políticas que nos permitan hacer un seguimiento y una evaluación y mirar qué tanta impunidad o no existe sobre estos asuntos. En lo que va recorrido del 2022, pero no pudimos sino obtener esos datos que fueron los que nos dieron para el 2022, ustedes saben que las entidades dan los datos al año siguiente, no el mismo año, y es muy difícil que nos den los datos el mismo año. De hecho, no todas nos lo dieron. Según la policía, en el suroeste, para este año iban 6, a mayo, 6 feminicidios. Y según medicina legal, 5. El Observatorio de las Mujeres no nos dieron datos. Vamos a mirar los patrones de conducta identificados en torno al feminicidio en estos 20 años.
Es decir, lo que los 20 informes anteriores nos han dicho sobre conductas en general. Las mujeres somos asesinadas con sevicia, a través de mecanismos que producen e infligen dolor a nuestros cuerpos, en lugares públicos o privados, y en edades que atraviesan la juventud y la adultez prevalentemente. No pasa lo mismo con la violencia intrafamiliar. Cada fenómeno tiene como su característica propia, ¿no?, sobre quienes prevalece el fenómeno. Si es así, si ya sabemos tanto, es la pregunta, ¿por qué no actuamos con campañas, cierto?, con la observación, con el seguimiento a estas poblaciones para acompañarlas? Antioquia en los últimos 20 años ocupa entre el segundo y tercer lugar a nivel nacional de feminicidios. Las subregiones mayormente afectadas son las más altamente pobladas, miren esto, las mayormente productivas, como por ejemplo Medellín, área metropolitana, oriente y suroeste. En términos económicos, al tiempo que las más desiguales, las subregiones más afectadas han sido Valle de la Aburrá, suroeste, Urabá y oriente en estos 20 años. Y todavía. O sea que hay que poner el ojo, ¿no?, personera, como lo que seguramente tú nos vas a contar ahora. Este fenómeno denota odio, la puedes pasar por favor, y evidencia cargas simbólicas, culturales y políticas frente a las mujeres y los cuerpos feminizados. También aquí hablamos de los cuerpos feminizados, y cuando hablamos de los cuerpos feminizados nos referimos a la comunidad LGBTIQ+. Busca infligir dolor y sufrimiento a los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. Hay constantemente prácticas que evidencian crueldad y signos de tortura y violencia sexual previa al asesinato. Como si no fuera suficiente ya pensar en la muerte de esa persona. Es constante y frecuente encontrar en el feminicidio, que es el culmen de una escala o un continuo de violencias que padecen e inclusive denuncian y alertan las mujeres. Aquí hay algo como que no logramos escuchar, como que las instituciones y la sociedad escucha, y es cuando las mujeres hablan de la violencia institucional, ¿no?, cuando hablamos de la violencia institucional. Cuando oímos en las noticias ya el hecho, ¿no?, la muerte de la mujer, y detrás, es que había solicitado, es que había informado, ¿verdad? Pero se queda por allá atrás. Es un asunto como de la dificultad de escuchar el relato de la mujer, sobre todo cuando ya ella lo está advirtiendo. Yo creo que en esto hemos ido ganando un poco en las instituciones, pero nos falta aún mucho. Todas las muertes violentas, lo dice inclusive la Corte Penal, todas las muertes violentas deberían ser procesadas como feminicidios hasta que pueda desvirtuarse lo contrario. Lo que pasa es que no todas las muertes de las mujeres entran por feminicidio, entran inicialmente como homicidio, y mientras se comprueba que fue un feminicidio, cierto, hay un proceso aún más largo. La ley lo dice claramente, toda muerte de una mujer debe ser considerada un feminicidio y de entrada ser trabajada como tal. De hecho, nuestra investigadora de este informe, que es una abogada criminalista, se llama Paola también, que hubiera sido rico que hubiera estado acá con nosotras, pero no podía. Ella tiene muy claro este concepto. Si en algún momento lo quieren trabajar, lo queremos trabajar acá en el municipio, sería muy interesante trabajarlo inclusive con el consejo o con las instituciones respectivas. No todas las muertes que no revisten signos evidentes de violencia o que parecen pacíficas o naturales a primera vista son de esa forma, pues los perpetradores recrean el escenario para evitar investigaciones judiciales. Es decir, que hay que tener pues como un ojo mucho más cuidadoso con este tema en particular de la violencia, el feminicidio. Bueno, la violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja. Como ustedes ya saben más que yo, el concepto de violencia familiar tiene una carga muy fuerte sobre el concepto de familia, ¿verdad? Es decir, como
la familia es muy grande, la familia puede ser papá, mamá e hijos, puede ser mamá, hijos, puede ser mamá, hijos, papá y abuelos, es decir, la familia es un concepto muy grande que incluye a muchas personas en su interior. Nosotras hacemos sobre todo énfasis en lo que le pasa a la mujer al interior de la familia. Es decir, para nosotras como feministas hemos entendido que es necesario asociar la violencia en la familia a nociones de género y patriarcado. Por esto hemos entendido que lo que nos pasa dentro de la casa, dentro de la familia, es un asunto público, político. Y no estamos hablando de chisme. Ay, no vaya a hacer vaya chismes usted de mí. Es decir, todo fenómeno de violencia que ocurra al interior de una familia no puede ser tratado como un asunto por allá, como que no le importa a nadie. Es decir, ahí tenemos que trascenderlo a lo político, es decir, a lo público. Cuando hablamos, la compañera lo decía ahora, violencia física, emocional, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, todo lo que pasa al interior de una familia se nos tiene que convertir en un asunto político. La violencia intrafamiliar y en concreto la de pareja es una modalidad contractual de dominación. Es decir, ahí están apareciendo comportamientos muy específicos que relacionan, que marcan esa relación de poder al interior de la familia y que generalmente la sufren y la viven las mujeres. Vamos a mirar lo mismo en este histórico de violencia intrafamiliar contra las mujeres en los últimos 10 años. El análisis sobre estas cifras en Antioquia en los últimos 10 años, le quiere la pasas, nos permite concluir que la tendencia general es la del aumento en el registro. A pesar de la existencia de disposiciones normativas que regulan el fenómeno, esta violencia sigue siendo una constante. Estos datos, por ejemplo, nos permiten preguntarnos, por ejemplo, ¿será que existe un incremento en las violencias contra las mujeres? Muchas preguntas nos surgen esos palitos. Esa gráfica nos genera muchas preguntas. ¿Existe un incremento en las denuncias o en las violencias? ¿Ustedes qué dicen? Y en las denuncias de pronto, porque si no aparecieran ahí, bueno, para que lo pensemos ahora. ¿Existe una mayor visibilización de los casos de violencias contra las mujeres? ¿Será que se están viendo más? ¿Existe una disminución de esa naturalización de las violencias? Es decir, ya como que somos capaces de verla más. ¿Existe una labor más juiciosa de parte de las instituciones encargadas de la ruta de atención para poderla registrar, para poderlas mirar? Bueno, es decir, por eso decía que la cifra no es suficiente, ¿cierto? A veces creemos que la cifra que se puede traducir en denuncia es muy importante y es suficiente, sí lo es, pero no se nos olvide que son muchas las cosas que quedan como sin registrar, sin saberse, sin conocerse. Igual que lo anterior, digamos que en temas estadísticos, qué pena con ustedes el dato, pero está diciéndonos, el año pasado la policía nos registró para Suroeste 270 casos, pero Medicina Legal registró 187, muy raro. Y, ojo, el Observatorio de Asuntos de la Mujer 401. Pues es que las cifras son muy complejas. Es que cada quien, depende de quien registra el fenómeno, recibe la información, lo identifica como violencia intrafamiliar o lo puede identificar como lesiones personales. Nuestra abogada lo tiene absolutamente claro. Si yo estuviera aquí, nos daba mejor cátedra, ¿cierto? De cómo en las comisarías, en la policía, en la fiscalía, primero, cómo se recibe a la mujer que denuncia, y segundo, cómo habla de la denuncia y cómo la registra, cómo la escucha, ¿cierto? Esos son asuntos que nos interesa mucho como ir trabajando. Para el 2022, tanto la policía como Medicina Legal, a mayo y a julio, ya están hablando de 82, 89 casos, o sea, va subiendo, pero también
con muchas incoherencias en los datos. ¿Qué podemos decir? En lo que respecta a Antioquia, ocupa un lugar representativo en registro de violencia intrafamiliar a nivel país. En los últimos 20 años se ubica entre el segundo y el tercer lugar a nivel nacional. Aun cuando es un fenómeno de frecuente ocurrencia, año tras año no se presentan cambios ni transformaciones estructurales. La violencia intrafamiliar es un tipo penal que se encuentra contemplado para proteger el bien jurídico de la familia. Esto conlleva a realizar análisis sin enfoque de género y de derechos humanos de las mujeres y a priorizar lógicas familistas por parte de los operadores de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cuesta mucho entender que al interior de las familias hay muchas relaciones de poder y que en esos conflictos al interior de la familia tenemos que ir más allá, no solamente hacer un análisis de un poco como de los roles que cada uno cumple en la familia, sino de las relaciones de poder que están sucediendo al interior de la familia. Una hija que quiere estudiar, pero alguien dice que no porque ella es mujer, entonces no debe estudiar, o una mujer, en fin, todo lo que pasa al interior de la familia. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Bueno, gracias. Yo creo que me tardo menos, para que podamos darle la palabra a la compañera. Se evidencian mayores barreras de acceso a la justicia. Ay, me pasé una. ¿O la tengo? ¿La pasaste? Bueno. Así. Si bien es cierto que pueden existir hombres víctimas de violencia, las estadísticas recopiladas en estos informes evidencian que la mayor configuración de este tipo de violencia se da contra las mujeres y los cuerpos feminizados. Que las mujeres que mayor sufren esta violencia van en un rango de 20 a 40 años. No diría políticas, acciones, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esas mujeres que están sufriendo mayor violencia? Que los principales agresores son compañeros permanentes, excompañeros permanentes, exnovios, novios e hijos. La violencia es un fenómeno mayormente perpetrado por hombres contra mujeres y padres hacia las hijas. También es frecuente ya encontrar el despliegue de violencias de hijos contra madres. Nosotras nos hacemos todo el tiempo la pregunta, ¿qué pasa con el fenómeno de los hombres agresores? O sea, no es que nos lo inventamos las mujeres. Allá esas mujeres siempre nos dicen que nosotros es que los datos nos lo dicen. La estadística ahí está. Y todo lo que pasa en la televisión, lo que nos muestra la realidad, ¿qué estamos haciendo respecto a trabajar en relación a esta problemática? Campañas, formación sobre prevención de violencia en las instituciones educativas con los varones también, cuestionamiento de estas conductas violentas de los hombres contra las mujeres, ¿verdad? En términos generales, las mujeres y los cuerpos feminizados, no solamente contra las mujeres. Allí se evidencian entonces mayores barreras de acceso a la justicia cuando se trata de violencia intrafamiliar. Las medidas de protección otorgadas a las mujeres suelen ser ineficaces para la garantía de su seguridad física y emocional. Estas son todas las tendencias que hemos encontrado en estos 20 años. Las rutas en este sector, ante el sector de protección y sector justicia, además de ser demoradas, revictimizantes y sin enfoque de género, omiten las condiciones y contextos específicos de las mujeres. Las resoluciones emitidas por las comisarías son poco efectivas para las mujeres y nada consideradas o tomadas en cuenta por sus agresores, quienes hacen caso omiso de la conminación efectuada por las autoridades y siguen perpetrando y ejerciendo violencia al no encontrar un bien jurídico afectado. Es un concepto muy jurídico. Es decir, si no hay un seguimiento al perpetrador, si no hay un seguimiento y un acompañamiento a esa situación de esas familias, ¿cierto? Muy poco, cada vez va a ser menos eficaz. Los vínculos erótico-afectivos que se construyen frente a las parejas terminan siendo los cautiverios por las mujeres. Aquí retomamos un concepto muy importante de una mujer muy formada en este tema. De hecho, Marcela Lagarde fue la creadora, una antropóloga mexicana, fue la creadora del concepto de feminicidio a partir de las violencias de las mujeres en Ciudad Juárez. ¿Saben cuál es Ciudad Juárez? En México. ¿La han oído mentar?
¿Cuál es? Ciudad Juárez, muy bien. Ajá. Tenaz, ¿no? De la desaparición de mujeres allá, de la muerte de mujeres de la manera más impresionante en esa Ciudad de México, y ella recoge esos casos y logra trabajarlo, y en México es donde realmente en primera instancia se logra hablar de feminicidio como una acción, como el homicidio que se produce contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. No simplemente porque fue un homicidio, por cualquier cosa, no, es porque hay una ausencia de tolerancia o tolerancia cero en las sociedades sobre la vida de las mujeres. Bueno, siguiendo a violencia sexual para ya ir terminando acá. La violencia sexual, entonces, encierra una comprensión de los cuerpos de las mujeres como territorios ajenos y expropiados, de los cuales se puede disponer por parte de todos, excepto de nosotras mismas. Cuando leías la carta de Paola, yo la leí ahí, ella contándonos eso, ¿no? Yo creo que esa lección que nos dejas hoy, gracias por esa carta tan hermosa que nos compartiste, es: las mujeres no tenemos como permiso de tener propiedad sobre nuestro cuerpo, no tenemos permiso de andar, de caminar a cualquier hora, ¿cierto? De vestirnos como nos gusta vernos, ¿cierto? De conversar con quien nos gusta conversar. A veces se me parece nuestra sociedad como una sociedad musulmana, que trata, o sea, ahí sí las mujeres no son humanas. Yo siempre traigo un ejemplo porque esto es muy importante, de pronto que sea, aunque sea, a veces uno le para más bolas a lo de afuera que a lo de adentro, ¿cierto? Las mujeres musulmanas hace un buen tiempo para acá, algunas mujeres, sobre todo preparadas, formadas, han empezado a trabajar mucho dentro de sus estados para que se reconozca un mínimo derecho para ellas, porque las mujeres musulmanas tienen una referencia muy compleja que es la religión musulmana como la que rige la vida de ellas. Y en esa religión a las mujeres se les puede hacer de todo. Los hombres están autorizados religiosamente y culturalmente a hacer del cuerpo de las mujeres los que ellos consideren. Y es real. Entonces, a las mujeres, si el marido las ve conversando con un hombre, está autorizada para quitarle las orejas, ya lo hicieron, para quitarle si ellos están viendo algo que no deben ver, quitarle los ojos. Si están conversando con quien no deban conversar, quitarle la lengua. Estos ya lo vimos totalmente en un caso que lo reflejó ONU, porque la tuvieron que sacar de allá. A una mujer le sucedió todo junto. O sea, el marido le quitó las orejas, le quitó la lengua, le quitó parte de la nariz, le quitó un ojo. Ella tuvo que ser reconstruida en Estados Unidos. A ella se la llevó ONU porque pues no se murió de milagro. Y cuando ella cuenta el testimonio, que es muy horrible, lo mismo pasa con lo que les echan el ácido en la cara, ¿cierto? Es porque es un cuerpo que no le pertenece. Sí me hago entender, un cuerpo que no pertenece. Entonces, cuando nosotros decimos acá, nuestros cuerpos tenemos miedo de andar, miedo de caminar, miedo de no ser atropelladas por un piropo de mal gusto, por una mano mal puesta o bien puesta por un hombre que quiere manosearnos, y en cualquier edad. ¿Ustedes qué dirían? Yo tengo casi 60 años y a mí todavía por ahí más de uno intenta meterme la mano en cualquier parte. Y yo, pues yo ya también, todavía. Es decir, hay unas cosas muy tenaces en la cultura que hace que en nuestra sociedad estas cosas se permitan, ¿cierto? Por eso hay que trabajar mucho también con esas masculinidades no hegemónicas. Así nuestros cuerpos no nos pertenecen y las decisiones sobre ellos corresponden a terceros. De allí la concepción de cuerpo-objeto, cuerpo-mercancía o cuerpo-botín de guerra, como lo menciona inclusive Paula. Sigue siendo predominantemente socialmente, y la capacidad y disponibilidad de elegir de manera autónoma por parte de las mujeres sigue siendo vedada y desconocida. Evidencia de esto, las marcan estigma social cuando hablamos de periodo menstrual,
de placer, de interrupción voluntaria del embarazo, entre otras, o sea, como si no pudiéramos tomar decisiones, como si estuviéramos en un estado de infancia permanente. Lo mismo aparece aquí en las cifras. Tenemos un histórico de delitos sexuales contra las mujeres en estos últimos 10 años, quien los quiera analizar y revelar. Uno diría, en el 2020 y 2021, ¿será que ha operado mejor la justicia, que ya vemos menos casos de delitos sexuales? Hay mejores campañas en la sociedad, que ya no hay tanto número, pero mire, son 3.672 registros en Antioquia. Y el último más duro fue en el 2019, con 4.279 casos de violencia sexual contra las mujeres, ¿cierto? Esas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué disminuyó el dato? Hay que hacerse las preguntas. Las instituciones nos tenemos que hacer la pregunta, no ser como loras aquí dando un dato. No, por eso a mí los datos, sí, interesantes, pero no. Yo creo, aquí hacemos la misma pregunta. ¿Será que ha disminuido la violencia sexual? ¿Será que ha aumentado la eficacia del Estado? ¿Cierto? ¿Será que las mujeres ya se ven menos violentadas sexualmente? No sabemos. Esa es nuestra tarea, investigar, saber, conocer. Frente a los datos, para seguir porque ya casi se me va a acabar el tiempo, violencia sexual en Suroeste, 144 casos en el 2021 registrados por la policía, 192 por medicina legal y 208 por el Observatorio de Asuntos de la Mujer. En el transcurso de este año, miren pues, a mayo la policía registraba 44 en el Suroeste y en julio medicina legal ya estaba registrando 89 casos. Es decir, va subiendo en el año, pero no hay ninguna pregunta, o sea, no pasa nada. Sigue, por favor. En lo que respecta a nuestro departamento, Antioquia ocupa un lugar representativo en el registro de violencia sexual a nivel país. En los últimos 20 años se ubica en el segundo lugar a nivel nacional. Es que Antioquia es tremendo con las mujeres. La hora, la conducta de la víctima, la ropa, las obligaciones y derechos que otorgan las relaciones, entre otras, sigue siendo factores frente a los que pone énfasis a la hora de hablar y comunicar sobre las violencias sexuales, evadiendo al tiempo la mirada frente a los perpetradores de la violencia sexual. Las niñas y adolescentes siguen siendo las principales víctimas de esta violencia. Entre ellas aquí hablamos también del acoso sexual. Para los que quieran leer nuestro informe, lo van a encontrar en la página web de la Corporación Vamos Mujer. Allí tenemos los datos específicos sobre lo que nos encontramos sobre acoso sexual, que es casi ninguna denuncia, ¿cierto? Los principales perpetradores son sujetos masculinos generalmente cercanos, lo cual evidencia que sus entornos no son protectores y que su condición de vulnerabilidad manifiesta en razón de la edad se convierte en el escenario para el despliegue de actos de violencia sexual. Las violencias sexuales a temprana edad generan en las víctimas problemas en salud mental, trastornos en la alimentación, problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, minusvalía del cuerpo. Son consecuencias que subyacen al fenómeno y que se manifiestan en la vida adulta. Estos delitos se encuentran enmarcados en el capítulo que protege la integridad física y sexual en el Código Penal. Sin embargo, al ser comúnmente delitos íntimos, los hechos de violencia sexual encuentran dificultad en términos probatorios y sigue existiendo una visión limitada frente a las consecuencias de la violencia sexual en la salud física y mental de las mujeres. La revictimización sigue siendo la regla en lo que respecta a la investigación y sanción de las violencias. Por último, nosotras hicimos una encuesta de percepción a 107 mujeres en las subregiones de Antioquia. Y en el informe van a encontrar mucho respecto a lo que las mujeres percibieron sobre todas estas violencias. Quería traerles como esta pequeña última reflexión, y es que de las 107 mujeres de todas las subregiones, 102 identifican, ¿cierto?, la violencia intrafamiliar como algo que les ocurre a ellas. Es decir, casi todas las mujeres perciben que de alguna u otra manera hay violencia intrafamiliar, tienen violencia en su casa, hay relaciones de violencia muy fuertes. Podría uno mirar ahí, bueno,
82 identifican que han vivido violencia física, 77 psicológica, 74 económica, violencia sexual 71 mujeres y así sucesivamente. Lo anterior da cuenta que la situación de violencias contra las mujeres en el departamento sigue siendo alarmante, tanto en cifras como en percepciones y realidades. Una de las grandes deudas históricas que se tiene frente a nosotras es permitirnos ejercer plenamente el derecho a vivir una libre de violencias en todos y cada uno de los escenarios que habitamos. Las mujeres requerimos de espacios seguros, de entornos protectores, de vínculos y relaciones que reconozcan nuestros derechos, autonomías y libertades. Les invito entonces a que puedan leer el informe, donde también tenemos un capítulo de propuestas. No me quiero ampliar, creo que propuestas siempre, nosotras, las mujeres, siempre tenemos propuestas. Nosotras no solamente ponemos el problema, siempre proponemos. Y aquí estamos haciendo propuestas cada vez más concretas de cómo la institucionalidad y la sociedad tenemos que seguir profundizando e indagando sobre el fenómeno. Muchísimas gracias. Nos acaban de dar un informe muy claro, muy detallado, que sería interesante leerlo en su momento que esté publicado, y esto nos lleva a mirar esas violencias de género contra las mujeres, entender que tenemos que hablar de violencias y de mujeres, porque no solamente es violentarnos, es tocarnos, como nos acabaron de indicar, ¿cierto? Entonces, ¿lo pasas por? Para la personería es importante que también nos informemos, nos eduquemos de alguna manera en todo lo que tiene que ver con nuestra realidad como mujeres en nuestro contexto, en un contexto que es muy marcado, como lo decía la compañera, por ese patriarcado y por esa historia que tenemos las mujeres de vulneración de nuestros derechos. Entonces es importante que sepamos que tenemos que tener una vida libre de violencias. Ese es un derecho fundamental que tenemos todas las mujeres, a que ninguna acción u omisión nos cause un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, o que nos maten. O sea, tenemos derecho a nuestra vida, ¿cierto? Y esto se presenta, como nos lo indicaba la compañera, no solamente en el ámbito privado, en nuestras familias, sino también en el ámbito público. ¿Lo pasas, por favor? Entonces, es importante que sepamos que hay diferentes tipos de violencias. Tenemos la violencia física, que es un riesgo o disminución de esa integridad corporal de una persona. Aquí es donde las mujeres recibimos golpes, empujones, que nos jalan el cabello, que nos queman, como nos manifestaban en otras culturas, que les tiran ácido, o que simplemente con cualquier arma nos agreden física, dañan nuestro cuerpo. Hay otra violencia que es la psicológica, que son esas violencias que generan daño a la salud mental, a la autodeterminación y al desarrollo personal. Estas tienen que ver con esos insultos, esas humillaciones, a los chantajes, a esos celos desmedidos o a que nos quieran controlar todos los ámbitos de nuestra vida. Hay otra violencia que es una de las más marcadas, que es la violencia sexual, que es todo tipo de acto con carácter sexual sin consentimiento. Es cuando las mujeres nos obligan a tener relaciones sexuales, cuando nos obligan a ver o a escuchar contenidos que tienen carácter sexual, cuando sufrimos tocamientos, cuando nos manosean. Hay otra violencia importante que es muy marcada en nuestro contexto, es la violencia económica, que son esas limitaciones y control abusivo para el uso del dinero y las finanzas de la familia. Es cuando, por ejemplo, a las mujeres nos dicen en la casa, yo te doy esto si te lo ganas, la pareja o las personas con las que convivimos en nuestro entorno, o nosotros tenemos un bien que es adquirido por el trabajo que hemos desarrollado o por una herencia o pues por cualquier motivo y nuestra pareja quiere controlar ese bien, o cuando nuestras parejas, por ejemplo, no quieren
responder con esas obligaciones con los hijos y con las hijas en la familia. Entonces, esa es una violencia muy marcada y que las mujeres en nuestro contexto callan mucho esto. ¿Lo pasas, por favor? Otra de las violencias es la simbólica, que son todas esas narrativas, creencias, prácticas y acciones naturalizadas que se configuran relaciones desiguales de poder, al igual que refuerzan esos roles y esos estereotipos que tenemos a nivel cultural y social. Esas violencias son las que nos mencionaba la compañera, las que van muy enmarcadas desde ese enfoque del patriarcalismo, que ha sido muy naturalizado en nuestra sociedad. También cuando sufrimos discriminaciones históricas, que vemos que han sido discriminaciones históricas para las mujeres, que hemos sido subyugadas, que hemos sido minimizadas en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Hay otra importante, que es esa violencia institucional, que son esas barreras con que nos encontramos las mujeres para la atención integral y las garantías de nuestros derechos producidas por una acción o una omisión de las instituciones encargadas de dicha atención o de sus agentes. Estas son cuando, por ejemplo, las mujeres acudimos a instituciones y no nos dan una atención teniendo en cuenta esa contextualización de nuestra realidad, cuando no tienen en cuenta los hechos y nos ven a todas por igual. Hay una carencia que se da mucho en las instituciones, es que no se da ese carácter de enfoque diferencial. No es lo mismo yo atender a una mujer indígena, por ejemplo, que tiene una cultura, que tiene unas raíces, que tiene una forma de ver la vida, a atender a una mujer, por ejemplo, de la ciudad, que tiene otros accesos, otra educación, o atender, por ejemplo, a una mujer del campo que no comprende las rutas o lo que debe hacer. Entonces es importante que desde la institucionalidad, como nos lo mencionaba la ponente anterior, haya una articulación para que podamos darle ese enfoque diferencial a la atención que le damos a las mujeres cuando acuden a las instituciones por algún hecho victimizante. Y hay otra muy importante, que es la política, que es aquella acción o conductas que sean por conductas u omisión en la vida política, que ponen en duda el desempeño, el conocimiento, la praxis, por el solo hecho de ser mujeres, ¿cierto? Entonces aquí nos impiden, nos discriminan o nos violentan esos derechos a la participación política, a la participación ciudadana, a la participación en las comunidades. ¿Lo pasas, por favor? Bueno, ya conociendo cuáles son esos tipos de violencias que podemos sufrir las mujeres, es importante que conozcamos los ámbitos en los que se pueden dar y a dónde debemos acudir, ¿cierto? Entonces, hay un ámbito que es uno de los más comunes, que es el ámbito familiar. El ámbito familiar son esas violencias que sufrimos por cualquier miembro de nuestro entorno familiar, como nos lo mencionaban ahora, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros primos. Cuando eso ocurre, debemos acudir a cualquier comisaría de familia del país, esto está normatizado pues por la ley 2126, o acudimos a la fiscalía. Cuando esas violencias se dan en el ámbito comunitario, que son violencias que sufrimos por personas externas a nuestras familias, entonces acudimos a la inspección de policía cuando hayan comportamientos contrarios a la convivencia que ponen en riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de las personas. Esto está también estipulado en el Código de Policía. O también podemos acudir a los centros de servicios judiciales para los adolescentes, esto cuando esas violencias las cometen adolescentes que están entre los 14 y los 17 años de edad. ¿Lo pasas, por favor? Bueno, también dentro de estas mismas violencias podemos acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para iniciar esos procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas, adolescentes, cuando esas violencias son cometidas sobre esos niños, niñas, adolescentes. Y entonces ya lo que se hace es que se lleva como todo el proceso a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hay otras instancias, otros ámbitos en los que pueden ocurrir, que es el institucional,
que, como decíamos ahorita, es que no nos llevan los procesos desde las instituciones de manera adecuada, teniendo en cuenta la realidad, el contexto, el hecho victimizante y ese enfoque diferencial. Entonces acudimos a la Personería, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación. Y una violencia contra la mujer que es muy marcada en nuestro territorio colombiano es la que se da a raíz del conflicto armado. En este caso, entonces, acudimos a la Personería Municipal y a la Unidad de Víctimas. Entonces, cuando acudimos a la Personería Municipal, la Personería toma esas declaraciones y se hace el direccionamiento hacia la Unidad de Víctimas. Estos son cuando son violencias de hechos o amenazas cometidos por actores armados, cuando se generan desplazamientos forzados del territorio donde yo habito y se procede a realizar, como les dije, en la personería esa declaración de los hechos. Todas estas violencias desde el conflicto armado son violencias que están afectando contra los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y se maneja pues cualquier tipo de violencia contra la mujer con ocasión y que esté en desarrollo de ese conflicto armado que vivimos históricamente pues en Colombia, que llevamos más de 60 años en él. El llamado de la personería es que no queremos pues ninguna violencia contra la mujer. También aprovechamos para extender la solidaridad desde la institución con la familia, los amigos, con la comunidad donde habitaba Paula Andrea. Es un hecho lamentable. Como mamá, como mujer, se me quiebra la voz porque es un hecho que nos dolió a todos. Tenemos que pensar como comunidad, tenemos que pensar como seres humanos, como profesionales. No queremos una más muerta. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de una entrega más de Especiales AUPAN. Recuerden que si quieren revivir este programa u otros que hemos realizado en esta franja, los pueden encontrar en nuestro canal en YouTube en la lista de reproducción Especiales AUPAN. Nos vemos en una próxima oportunidad.